A ver, pensemos en la seguridad pública. No es un problema para nada simple, ¿verdad? Es más bien como un rompecabezas enorme. Y la clave para resolverlo no es solo mirar las piezas, sino entender cómo encajan. O sea, cómo se investiga el problema en primer lugar. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en eso. Imaginen esto, tenemos una zona fronteriza, súper conflictiva. De repente, el gobierno lanza una intervención masiva. Llegan fuerzas federales, fuerzas estatales, todo coordinado. Le ponen un nombre oficial, claro, Operativo Frontera Norte. Y sobre el papel, el objetivo suena lógico, frenar el tráfico de personas, el contrabando, lo que se busca en estos casos. Pero aquí, justo aquí, es donde la cosa se complica y se pone fascinante. Porque, ¿qué pasa? Los informes oficiales, los papeles, celebran una victoria. Dicen, la delincuencia bajó. Pero si vamos a la calle, a hablar con la gente de ahí, la historia es otra. Las comunidades no quieren saber nada de cooperar con las autoridades. Y peor, muchísimo peor, empiezan a ver a los grupos armados ilegales como los que de verdad los cuidan, como sus protectores. A primera vista, esto parece una contradicción total, ¿no? Bajan los crímenes, pero la gente se siente peor. Pero no es una contradicción. En realidad es una pista. Una pista importantísima que nos dice algo fundamental sobre el método. O sea, que la forma en que miramos un problema define casi por completo las soluciones que se nos van a ocurrir. Y este operativo, el Frontera Norte, es un caso de libro para entender esto. Claro, se puede hablar de fallas de coordinación y todo eso, pero el problema de fondo fue otro. Fue una falta total de inteligencia estratégica, de no entender la realidad social pero tan compleja que tenían enfrente. Entonces, ¿cómo desarmamos un problema así de enredado? Bueno, las ciencias sociales nos dan como una caja de herramientas. Y dentro hay dos lentes súper potentes. Y lo más importante, son complementarios, se necesitan el uno al otro. Vamos a ver cómo funciona cada uno. Por un lado, está la explicación. En alemán, Erklären. Esta es la que busca causas y efectos, el porqué de las cosas. Se basa en datos duros, en números, en estadísticas. Y por el otro lado tenemos la comprensión, Verstehen. Esta no busca el porqué, sino el cómo vivieron las cosas las personas involucradas. Intenta entender qué significó para ellas, cuáles eran sus motivaciones. Ok, vamos a meternos con el primer lente, la explicación. Pensemos en esto como el método científico clásico, el que todos conocemos. Busca hechos que se puedan comprobar, busca patrones en los datos y, sobre todo, quiere encontrar una línea recta entre una causa y un efecto. Y miren este ejemplo, es buenísimo. Ilustra perfectamente los peligros de quedarse solo con esto. Culpar a los jóvenes era fácil, ¿no? Era la correlación que saltaba a la vista. Pero la causa real, la de verdad, estaba mucho más escondida. Y los números por sí solos no la iban a encontrar nunca. Para que una explicación de este tipo sea sólida, sigue una lógica. Suena un poco técnico, pero es sencillo. Tienes el explanandum, que es simplemente lo que quieres explicar, por ejemplo, el crimen subió. Y luego tienes el explanans, que son, las explicaciones. Esto incluye cosas concretas como faltaba luz en la calle y también teorías más grandes, como esa idea de que el desorden en una ciudad crea más oportunidades para delinquir. Bien, ahora cambiemos de lente, pasemos a la comprensión. Y aquí, de verdad, el foco da un giro de 180 grados. Dejamos los números un poco de lado y nos metemos de lleno en la dimensión humana. La pregunta ya no es solo ¿por qué pasó?, sino, ¿y esto qué significó para la gente que lo vivió? Lo que nos importa ahora son sus razones, sus miedos, en qué creen. Este caso de la extorsión a comerciantes es un ejemplo perfecto. Con este lente de la comprensión, nos damos cuenta de que el derecho de piso es mucho más que un simple delito en una estadística. Es todo un sistema de poder, un sistema que se alimenta del miedo de la gente, de que no confían en la policía y de que la violencia se vuelve tristemente algo normal. Y esa realidad humana, es algo que un número jamás te va a poder contar. Perfecto. Entonces, ya tenemos los dos lentes en la mano. ¿Qué tal si volvemos a nuestro caso del principio, al Operativo Frontera Norte? Vamos a usar ambos para ver si, ahora sí, logramos armar este rompecabezas. A ver, primer lente,
El de la explicación, el de los números. ¿Qué nos dice? Nos da una cifra contundente, un 15% menos de delitos de alto impacto. Si nos quedamos solo con eso, la conclusión es simple: el operativo fue un éxito. Fin de la historia. Pero, ¿y si ahora nos ponemos el otro lente, el de la comprensión? De repente la historia es totalmente distinta. Esta frase de un vecino de la zona no es solo que desconfíe. Lo que está revelando es toda la lógica de por qué la gente de ahí puede llegar a pensar que otros grupos, los que no son el gobierno, son los que realmente los protegen. Y aquí llegamos al meollo del asunto. El problema es que lo que hay que estudiar no es el delito como algo aislado, es la forma social en la que ese delito existe. ¿Y qué es eso? Pues es toda esa telaraña de relaciones, de lo que la gente piensa, de quién tiene el poder, todo lo que hace que una comunidad sea como es. Y ojo, esto no es algo natural, es algo que se ha construido con el tiempo, con su propia historia. Así que, con estas dos visiones tan diferentes sobre la mesa, la pregunta original cambia por completo. Ya no es tan simple. A ver, si los números de delitos bajan, pero a cambio se destruye la confianza de la gente en el Estado, ¿de verdad se le puede llamar a eso un éxito? Todo esto nos lleva a una conclusión que parece inevitable, ¿no? Cualquier política pública que quiera ser de verdad efectiva, y más importante aún, que quiera ser humana, necesita desesperadamente juntar las dos cosas. Necesita los números, la explicación, pero también necesita entender a la gente, la comprensión. Porque al final del día, la seguridad de verdad, la que se siente en la calle, no se trata solo de que bajen las estadísticas, se trata de que el tejido social sea fuerte, de que la gente confíe en sus vecinos y en las instituciones, de que sientan que hay justicia. Si se ignora eso, bueno, cualquier política está condenada a fracasar a largo plazo. Y claro, cuando decidimos ir más allá de los números para entender ese tejido social, la propia investigación se vuelve más compleja. Y aquí entra una distinción que es súper importante, la diferencia entre moral y ética. Piénsenlo así, la moral son las reglas, el qué se puede y no se puede hacer. Pero la ética va un paso más allá. La ética se pregunta, ¿por qué existen estas reglas? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto real de lo que estamos haciendo? Esa reflexión ética obliga a quien investiga a hacerse preguntas bien serias. Preguntas como, ¿se está respetando la dignidad de la gente con la que se habla? ¿Se está seguro de que esta información no se va a usar como un arma política? Y, quizás la más importante, ¿se está protegiendo a estas comunidades que están dando su confianza y abren las puertas a su realidad? Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire para pensar. Los problemas tan complejos que vemos en nuestras propias comunidades, ¿cómo se están mirando? ¿Se están viendo solo con un telescopio, desde lejos, con las grandes cifras que no muestran los detalles? ¿O se está usando también un microscopio, para ver de cerca el significado humano que hay en cada historia? Porque después de todo esto, la respuesta parece bastante clara, ¿no? Se necesitan los dos.